Bienvenidos, yo soy Guillermo Martín Fernández Yo soy José Moyano. y esto es Geocronos, Geocronos. política en el tiempo y el espacio. Y hoy vamos a estar hablando de las elecciones, que ahora se están acercando las provinciales acá en Córdoba. Sí, sí. Y además tenemos el armado nacional de cara a las PASO. Sí, como bien decís, ahora en esto, yo van a ver que tengo el teléfono en la mano porque estamos con Guille en vivo viendo el minuto a minuto del armado electoral. Porque sí, en Argentina, no sé quién nos estará escuchando de otros lados, pero elegimos presidente este año y hasta el sábado 24 de junio hay tiempo para presentar los candidatos. Entonces, Ya, y son hablando, horas de definición. claro, y hablando de eso, vamos a hablar un poquito de qué candidatos hay, que ha estado armando de cara a las PASO que se vienen ahora. Ujú, ujú. Tenemos varios contendientes en esta. Vamos a hablar de que tenemos las diferentes presentaciones de candidatos de Juntos por el Cambio. Tenemos al Frente de Todos, que ahora se cambió el nombre, a Unión por la Patria, Ujú, con sus respectivos candidatos. La Libertad Avanza de Milei, que ujú. va por su cuenta, Sí, sí, sí. básicamente, no tiene oposición dentro, es el solo. Candidato solo. Y después, bueno, vamos a estar hablando de otros personajes que hay dando vueltas que no forman parte de estos partidos más importantes, además del contexto en el cual todo esto se está metido, porque las elecciones forman parte de lo que va a ser la situación económica del mano del FMI que está ahí dando vueltas con la cuestión de la deuda. Tenemos las relaciones internacionales con China y Estados Unidos en el medio con la guerra. Ujú, Y sumada a esa, la crisis económica que no solamente estamos viviendo nosotros, está viviendo el mundo entero. ujú. Y cómo lo vamos a encarar va a ser muy importante por parte de estos candidatos. El plan económico siempre es algo que se tiene en cuenta. Y hasta lo que he visto, nadie ha dicho nada sobre No, esto. no, no, no. Y en el armado de las listas de candidatura, parece una cosa simple, pero hay que tener en cuenta desde, como digo, desde qué opina el Fondo Monetario, Joe Biden y Xi Jinping, hasta cómo mide mi candidato en Lomas de Zamora o en 3 de febrero o en el distrito más profundo del conurbano. Es como tener que entender muy bien la Argentina profunda y el afuera y todo eso. Pero bien dijiste vos, eh, en principio hay tres fuerzas mayoritarias. Se van a candidatear varias fuerzas, eso siempre van a notar que cuando vayan a votar va a haber una amplia oferta de candidatos, pero para simplificar el análisis, Sí, vamos a agarrar como las tres porciones más grandes de la torta hasta ahora que creemos, sí, ¿no? Que es como dijiste vos bien, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, que hasta la semana pasada era el Frente de Todos, sí. y La Libertad Avanza. Yo, no sé vos, Guille, yo soy de empezar por el oficialismo, sigo con la oposición, oficialismo, oposición clásica y oposición nueva, porque La Libertad Avanza sería como la novedad en la Claro. oposición. Eh, Partamos por la Unión por la Patria, que vendría a ser el oficialismo, sí, que a nivel comunicación política ha tenido una visión bastante particular porque muchos de sus mensajes son de estilo no somos gobierno, o sea, hay que traer bueno, el cambio, hay que traer esto, pero ustedes son gobierno de, y tienen ese mensaje medio raro. ¿Quiénes son los candidatos que están por ahí? ¿Quién es el sí, más claro. querido por parte del gobierno? Bien, recordemos, tenemos que retrotraernos al 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner dice el candidato a gobernador a presidente va a ser Alberto, yo Sí, voy a ir de vicepresidenta. Ahí se arma el Frente de Todos. Que el sí, Frente de Todos ya no existe más, era una unión de varias fuerzas, pero principalmente de tres. El PJ, o sea, estamos hablando del Partido Justicialista, el peronismo clásico sí. dentro del Partido Justicialista, la Cámpora, Ujú. que es el armado, digamos, militante que se fue formando en estos últimos 10 15 años, en los cuales, digamos, el movimiento peronista estuvo, podríamos decir, conducido por el kirchnerismo, Sí, ¿no? La Cámpora y después el Frente Renovador, sería la tercera pata, que es la de Sergio Massa. sí, Sergio Massa formaba parte, recordemos, del gobierno, fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en el 2008 y en el 2015 se presenta a elecciones por su lado. Es como que Massa dice, yo armo el Frente Renovador y me presento a elecciones a presidente. Entonces, digamos, porque Massa hace eso,
se dicen que Macri le pudo ganar a Scioli. Sí, Que si Massa no se abría, ¿no? Bueno, ahora qué pasa. El 2019 se arma el Frente de Todos, que son con Massa adentro de vuelta. claro. Esa es una fuerza. Y ahí podemos identificar a tres personalidades centrales, porque tenemos a Cristina Fernández con su gente, Alberto Fernández con su gente y Sergio Massa con su gente. Podemos decir que el PJ se enfila atrás de... El PJ y la Cámpora atrás de Cristina. Ahí podemos meter a Cristina, Máximo, a Axel Kicillof me refiero, ¿no? A varios funcionarios. Después tenemos al grupo de Alberto, Sí. donde ahí tenemos a Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Catopodis. Y después tenemos el grupo de Sergio Massa, donde ahí tenemos a Malena Galmarini, a Cecilia Moró, la presidenta de diputados. No, y el Frente de Todos fue, durante estos 4 años, un armado de estas tres partes. Claro. El presidente de la nación es parte de uno, es parte de un tercio. ¿Y qué pasa? Bueno, se ve que no funcionó la dinámica de poder. Recordemos que el peronismo siempre ha sido un movimiento vertical. El Además, peronismo siempre se movió con la imagen de un jefe. sí, además Ok. hubo muchas peleas internamente y la pandemia no lo favoreció. No. Al hecho de que todas las cosas que salieron mal se las fueron como tirándola a la cabeza visible, que era Alberto. Y ahí Sí. fue en detrimento de su situación, la política interna, muchos de los candidatos Sí. se fueron cayendo y le pegaron muy fuerte. A Cafiero le pegaron fuertísimo Sí, sí, sí. cuando pasó a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Canciller, sí. Canciller. Sí, sí, sí. El canciller le pegaron muy fuerte. Mm. eh, Sí, y después hubo como... ¿Qué pasa? Alberto Fernández siempre, cuando hablo con mis amigos que están metidos en política nacional, Alberto Fernández siempre fue un segundo o un tercero, nunca fue el primero. Y eso en la dinámica de poder es importante, porque cuando vos sos el segundo o el tercero, tenés a alguien arriba tuyo. Entonces vos solucionás problemas y cuando llegas a una coyuntura, lo consultás con el que está arriba. ¿Me entendés? Entonces eso te da como la libertad, más libertad para decidir. Bueno, Alberto Fernández siempre fue un buen segundo, un buen Pero- tercero, pero cuando sos el primero no tenés a nadie arriba. Y Claro. entonces se entraron como unos 4 años, que yo creo que han sido 4 años de indecisión. Si bien, bueno, Cristina Fernández le dijo a Alberto, usar la lapicera, en el sentido que en el peronismo está mal visto que no se use la lapicera. Es como, usar la lapicera para que nos escuchen es como, che, decretá, decidí, hacé. Decreto de ¿no? necesidad de urgencia. Claro, decretá, hacé, no consultés, decidí, ordená. El peronismo siempre se movió con esa dinámica y Alberto Fernández no viene con esa dinámica. Él se describe como una persona que viene de otra tradición política, la socialdemocracia, todo más consultado, más consensuado. Y fueron 4 años en los cuales tanto del grupo de Cristina Kirchner como del grupo de Sergio Massa se fue generando mucha irritación con la figura de Alberto. Justamente por esa dinámica de no, digamos, en la óptica de ellos no decidir. Claro. Entonces el cambio de unión, de Frente de Todos a Unión por la Patria, es como un intento de decir, todo esto que pasó estos 4 años fue Otra cosa. mal ejercicio del poder por parte de el tercio de Alberto Fernández. Sí. ¿No? Entonces nosotros somos los peronistas que hubiésemos hecho las cosas como en el 2003, pero digamos, terminó siendo un fracaso la experiencia de poner al grupo de Alberto a la cabeza. Entonces, bueno, en este cambio de nombre hay un intento como para disimular eso o decir, esto no pasó, esto no ocurrió, ahora vamos de vuelta sin Alberto. Claro. Y para poder hacer eso, Unión por la Patria tiene que decir, bueno, vamos con este candidato. Todo, como siempre hizo el peronismo también, salvo algunas internas que hubo en la historia, todos encolumnados atrás de este. Bueno, ahora va a pasar eso. Bueno, ahora Al bien, menos en unión por la patria. pero Alberto Fernández, guarda que dice, sí, sin mí, bueno, yo voy a poner un candidato entonces. Entonces les pone en riesgo porque si Alberto propone otro candidato, por quedarse afuera de este armado, divide el voto peronista. Exactamente. Que eso es lo que el sector de Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa también, aunque no pertenece al sector de Cristina, quieren evitar. Quieren un solo candidato
para que el voto peronista no se divida, y a Alberto, que siente, digamos, que quedó afuera del armado, dice, ah, sí, bueno, yo voy a apoyar a Scioli. Bueno, Entonces. en parte el tema está en que no se presente como un partido ajeno, porque Ujú. ahora van a las PASO. Ahora van las PASO. Entonces, ellos tienen tres candidatos, si mal no recuerdo. Tres Hasta candidatos ahora, dentro de Unión por la Patria. hasta ahora confirmados está Daniel Scioli, Sí. que es un candidato, es muy interesante porque Daniel Scioli es apoyado por Alberto Fernández en este afán de sacarle votos al sector de Cristina, pero Daniel Scioli no quiere tampoco ser visto como el candidato de Alberto. Daniel Scioli es una persona que quiere ser presidente por sí mismo, de hecho ya se postuló en una oportunidad. Estuvo en el balotaje con Macri. Está muy enojado porque en esa elección, primero, el Frente Renovador no lo apoyó, o sea, Massa se abrió, Sí, ahí se le fueron votos que... O sea, Macri le ganó a Scioli 51-49 en el sí, estuvo balotaje. muy peleada. Y porque la Cámpora, que sería el otro sector, lo trató de, digamos, un resabio del menemismo, ¿no? Sí. De la década neoliberal, ¿no? Entonces, Scioli se acuerda de esas cosas y está también, creemos, ahora medio con esa actitud. Ah, sí, bueno, ustedes me cagaron la elección, hablando en criollo, en el 2015, bueno, yo ahora no me voy a bajar. A no ser que me ofrezcan la candidatura principal. Pero el sector de Cristina quieren otra candidatura. ¿Y qué pasa? Hay mucho cacique. Hay mucha persona con vocación de jefe. Y claro, pues, es que Y la jefasa, que es Cristina, no se presenta. no se presenta, Entonces, entonces la bendición de ella es clave. Y el silencio de ella también es como que genera... bueno, y si Cristina mañana sábado de repente opina claro, y nosotros ya teníamos todo armado, claro, eso sí. esa es otra cuestión. Y por el lado de ella, que tiene no la bendición de ella, pero sí la de Máximo, Ujú. está Guado de Pedro, Sí, que ahora el problema fue su vice. el vice, Juan Mansur. Guado de Pedro viene de la Cámpora. Cristina lo trató como el hijo de la generación diezmada porque es hijo de desaparecidos, digamos. Sí. Entonces, eso también le da un poco de narrativa, la narrativa que siempre tuvo el kirchnerismo, ¿no? O el sector kirchnerista, como dijimos hoy, en términos aristotélicos, el accidente kirchnerista de la esencia peronista, ¿no? En el peronismo tuvimos el peronismo de Perón, después tuvimos el peronismo de Cafiero, el de Menem y el de los K, ¿no? Entonces, bueno, que sea un hijo de desaparecidos encaja mucho en la narrativa kirchnerista, por un lado. Lo que sí es un candidato de la Cámpora, o sea, reafirma el voto del militante kirchnerista, el duro. No sé si Guado puede conseguir votos de peronistas no kirchneristas, Claro. que sí lo podría hacer Scioli. Conozco varios conozco varias personas que no son peronistas, Tiene que no son kirchneristas, que te votarían un Scioli. Claro, tiene una mayor capacidad de agarrar al votante medio. Porque no es una identidad confrontativa. No, No, además, uno tiene que tener en cuenta un poco cómo se arman las campañas. Ujú. El núcleo partidario siempre lo vas a tener. Sí. Entonces, lo que uno busca con las propuestas y los spots Ujú. es atraer al indeciso o el votante que no está metido en ningún partido, que es lo que se conoce como votante medio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Algunos candidatos que son más recalcitrantes, más dogmáticos, tienden a tener una menor tendencia de atraer a este votante medio. Pero refuerzan y mantienen Tienen el al núcleo tuyo, duro. al Exactamente. propio, Es claro. como, por ejemplo, por qué los movimientos de izquierda siempre sacan 2 o 3% de votos. Ujú. Son su núcleo duro. Tal cual. No crecen tanto, crecen poquito. Y es esta capacidad de mantener ese núcleo duro. Ujú. Mientras que personajes más, los que triunfan en la política, suelen ser pragmáticos. Ujú. Es por eso que siempre tenemos, y si es costumbre decir, candidatos panquequeros. Porque hay miles de ejemplos de eso, Sí, ¿no? sí, sí. En los que van cambiando de un lado del otro. En un momento están con un partido, en otro, porque se manejan en el pragmatismo. Sí. Acá en Córdoba tenemos a Juez, que ha estado en un montón de partidos, la Olga Rituart, Ujú, sí, creo que lo dije bien el Sí, sí, apellido, sí. el mismo Massa, Ujú. ha estado, bueno, Scioli también. Sí, En sí, los sí. 90 no era un Scioli, ahora es otro Scioli. Pero vos podés moverte así si no sos confrontativo. Sí, Porque si sos confrontativo, en cuanto te corras un poquito de tu narrativa, tu gente te va a cortar la cabeza. exacto. Que en realidad, esos son quizás las limitaciones que tienen personas como Milei, Patricia Bullrich, Sí. o los candidatos duros del kirchnerismo. Que hay un analista, un periodista que dice, cuando vos armás tu fórmula apuntándole a la identidad más
más rígida, es porque a lo mejor estás pensando que vas a perder y querés conservar tu núcleo para, siendo oposición, poder seguir peleando, ¿no? Claro, Entonces, podría, che, si eligen un candidato con una identidad eh, tan consolidada, no estarán pensando que, che, puede haber un resultado adverso en las elecciones, mejor conservamos lo que tenemos, ¿no? claro. En vez de salir a buscar al indeciso, que sería más un perfil de Scioli. Y ahí ya tenemos linterna. Daniel Scioli, Guado de Pedro. Y hay otro más. Bueno, espera, y Guado de Pedro hasta ahora va ahí como vice de su fórmula, Juan Mansur. Juan Mansur. Juan Mansur, gobernador de Tucumán, un perfil totalmente distinto a lo que es Guado. Bastante. Totalmente, es el PJ, es el PJ del interior argentino profundo. Conservador. Sí, 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 es lo que en nuestro imaginario es el caudillo provincial. ¿Ah? Exactamente. Ha generado mucha polémica porque, bueno, el Frente de Todos tiene en su interior peronistas, progresistas, la línea La Cámpora, la línea PJ. Entonces es un armado donde tenés sectores que son más progresistas, más conservadores. Entonces tenés sectores progresistas que te votan a un Guado sin dudarlo, pero cuando ven que el vice es Juan Mansur, se espantan. O viceversa, ¿no? Peronistas que te pueden votar a un Juan Mansur, pero no les convence. Entonces, bueno, ahí están viendo porque si bien ya Guado lanzó oficialmente esa fórmula, Cristina no ha dicho nada. Cristina no ha dicho nada. Y Sergio Massa, que es el tercero, o sea, el Frente Renovador, se ha quedado afuera del armado. Sí. Y él, digamos, o sea, sin los votos de Sergio Massa, o sea, sin el retorno de Massa al Frente de Todos, no se le hubiese podido ganar a Macri tampoco. Sí. O sea, es como que Sergio Massa puso una plataforma de votos importante para ganar el 2019 y se ha quedado fuera de las candidaturas. Claro. Cuando él decía, él en el año pasado dijo, yo voy a agarrar el Ministerio de Economía Sí. para frenar la inflación y con eso catapultarme como candidato. Bueno, Y- no la está pudiendo controlar a la economía, eso ya sería una charla más para economistas, Sí. pero se ha quedado fuera de las candidaturas. Y ahí él tiene la herramienta de presionar, bueno, che, entonces, si no hay candidatura para mí, che, y si yo te amenazo con la renuncia, no es, o sea, que renuncie al Ministerio de Economía en plena campaña electoral sería una catástrofe. Como le pasó a Macri. Bueno, tal cual, tal cual, sí, sí, Como le sí, pasó a Macri después de las pasos. tal cual, tal cual. Renunciando cual. los ministros. Le renunciaron los ministros, se le desbarajustó la economía y perdió. Por eso, Sergio Massa tiene la capacidad. Cecilia Moró dijo, Sergio Massa se queda hasta el final porque el final es cuando se vaya Massa. O sea, si él renuncia como ministro de Economía, se va a generar una incertidumbre en los mercados, ¿no? Que entonces él con esa latente amenaza de la renuncia presiona para que le den un lugar. El tema es que él quería ser el candidato y están negociando a ver si, bueno, la lista de candidatos para senadores se la dan al Frente Renovado. Como un punto, bueno, estás en la línea de sucesión presidencial, no sos presidente, no sos vice, pero te damos la línea del Senado. Hay que ver si eso le convence a Massa. Hay que ver si eso le convence a Massa. Hoy veía una nota, se filtró un mensaje que Sergio Massa les mandó a los empleados del Ministerio de Economía. Apa. Donde él les manda, escribe todo con mayúsculas, Sergio Massa. Muy de gente grande. Donde él le escribe a todos los empleados del Ministerio de Economía que a pesar de lo que pase, el lunes, estén ellos o no en las listas, les toca seguir estando a cargo de la economía. Si él dejó que esto se filtre es porque a lo mejor está diciendo no voy a renunciar, ¿no? Y que se sepa, ¿no? Pero no sabemos y esa presión de Massa también genera incertidumbre, pero en Unión por la Patria, ya para ir capaz cerrando Este partido. esta Bueno, coalición, tenemos varios. tenemos Coalición. a Daniel Scioli, a ver, ¿cómo se llama? El presidente del PJ bonaerense es Máximo Kirchner. Sí. Él es el que puede autorizarte a si te postulás en nombre del PJ o no. Él con Alberto Fernández. Máximo Kirchner presentó una lista larguísima de requisitos incumplibles para que Scioli se presente. La idea es que Scioli vea eso y diga, no me puedo presentar. Y que haya un solo candidato en el frente, bajarlo.
Scioli judicializó, Sí. o sea, fue a la justicia le dio la razón a Scioli, entonces, digamos, hubo una derrota ahí de Máximo Kirchner. Sí. Y Máximo Kirchner, él dice en círculos que él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. También ahí escucho lo mismo. Y para poder ser eso necesita que Axel Kicillof No, sea el candidato a presidente, o sea, se vaya de la gobernación. exactamente. Pero Axel Kicillof los números le dan para ser reelecto en la provincia. sí. Entonces Axel dice, me arriesgo a ser el candidato nacional y perder, quizás, no sabemos, y me quedo sin la nacional y sin la provincial, o me dan los números en la provincial, me quedo en la provincial. Lo aseguro. Terminó diciendo eso, entonces Máximo Kirchner medio como que perdió. Su espacio. Sí, Pero se mantiene como senador. maneja el PJ de Buenos Aires, pero no logró sacar a Kicillof, o sea, empujarlo a la presidencia nacional, y no logró bajarlo a Scioli. Entonces están ahí en una interna muy complicada que, bueno, vamos a, yo creo que están esperando que hable Cristina para que digan, es por acá. Ella está muda, no sabemos si va a hablar. Ella ya dio 3 discursos en los que dijo, agarren la posta ustedes. En el sentido de, no se sabe si está generando expectativas o si realmente ya, definitivamente no va a hablar. Lo peor que les podría pasar es que estén esperando la definición de ella y que ella... No vaya a hablar. es claro. Así que bueno, eso está... En lo que es... Y lo que es apoyo sindical, bueno, ahí también hay porque Hugo Moyano ya le dio su apoyo a Daniel Scioli. Sí. Pero Pablo Moyano, el hijo, le está dando el apoyo a Guado. Sí. Entonces ahí vemos que el sindicalismo... y Héctor Daer a Sergio Massa. Entonces vemos que el sindicalismo tampoco está unificado detrás de un candidato, que en el peronismo siempre fue como todo el sindicalismo atrás de uno, listo. Sí. Y las organizaciones sociales, Juan Graboy se bajó, dijo que se baja de la candidatura porque él decía, si el candidato es Massa, yo me presento. Porque para Juan Grabois y la visión de los movimientos sociales no hay diferencia entre Massa y Macri. Son 2 neoliberales en la concepción de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como el candidato no va a ser Massa, al parecer Juan Grabois se bajó. Bien. Ahora porque no además estaba haciendo Guado, que Guado tiene un contacto con las organizaciones sociales, acuérdate, él empezó en Hijos. Y Grabois dijo, quiero que sea Guado porque es de mi generación. ¿no? Claro. Bueno, está, ¿viste? Es otro actor, sindicatos, movimientos sociales, y los intendentes del conurbano, esos son clave porque El conurbano pesa mucho en las el elecciones. conurbano es casi 1/3 del padrón. No, padrón. Entonces, si los intendentes de Lomas de Zamora, de La Matanza, de Quilmes, de 3 de Febrero, de La Ferrier, te apoyan, Ya está. tenés mucha tranquilidad. Sí, ¿no? tenés mucha tranquilidad. Entonces, esos intendentes están como diciendo, bueno, ¿a Scioli o a Guado? ¿A cuál? Y en eso están. Y hay todo el día sábado 24 para que se termine de definir. Y eso, claro, es simplemente las paso. Después, Simplemente la paso. el O sea, que quede, vemos, porque ahí está el tema. Si queda Guado de Pedro, ¿qué va a pasar? claro. Porque después va a tener. El problema es que, por ejemplo, el tema más grande es el de las feministas con Mansur en esa coalición. Hoy fue el día de más tensión. Tensión. El feminismo con Mansur en la fórmula. Que Sí, no, sí. o sea, Guado es un personaje muy atractivo para ese movimiento, Mm. pero no lo es Mansur. No, Mansur no. Entonces, claro. ¿van a caer a Scioli? Que Scioli le tiene a Sí, Tolosa Paz. A Tolosa Paz como candidata a gobernadora de Buenos Aires. Ah, El título de vice todavía está vacante. todavía está vacante. Se habla de... no lo voy a decir porque a lo mejor queda grabado y mañana lo dicen y queda... ¿viste? Y queda Pero desactualizado en un día. Hay 2 nombres y sí, fíjate vos, son mujeres los nombres. Que está bueno, porque hay que Que tener a en lo, cuenta que a lo eso. mejor una viva de Scioli. Ahora póngase a ver, ya vamos a ir viendo el resto de los candidatos, Mm. pero no hay muchas mujeres. No. No hay muchas No, mujeres no. como para tener en cuenta. Sí. Y es algo para ver, porque movimientos que se los considera sumamente conservadores Ah, se están poniendo mujeres sí. en las candidaturas principales, mientras que otros que son más progresistas, como Guado de Pedro, Ujú. no lo tiene. Y Claro. justamente ponen a Mansur. El tema es que Mansur acaba de ser electo vicegobernador de Tucumán con el 60% de los votos, ¿viste? ¿Qué pasa? Mansur tiene una capacidad de unificar a los gobernadores. Claro. Mansur puede hacer que todo el aparato político de Tucumán, con Jaldo, el aparato político de Formosa, con Infran, el del Chaco con Capitanich, que por eso que Capitanich pierda las elecciones, con el caso lamentable de la chica Cecilia, esta que han asesinado el Chaco, realmente dejando de hablar en términos humanos y en términos políticos,
la derrota de Capitanich en el Chaco les quita un tablero, digamos, ¿no? Pero lo que puede hacer Mansur es unificar todos los aparatos del PJ provinciales para acompañar a Guado, ¿entendés? Pero Jalil, gobernador de Catamarca, y Quintela, gobernador de La Rioja, hoy dijeron, no está nada dicho. No se puede descartar a Massa. Entonces ahí te dicen, ¿qué pasa? Che, Massa está hablando con los gobernadores, ¿entendés? O sea, Mansur puede unificar a todos los gobernadores atrás de Guado, pero de repente Quintela y Jalil te dicen, no hay que descartar a Massa. Entonces voy a decir, ¿qué? Hay gobernadores pensando en Massa, ¿entendés? Entonces el día sábado 24 va a ser el definitivo. Mañana. Claro, claro. Pasemos a otro partido. Pasemos Pasemos a otra coalición. Coalición, sí. Tenemos Juntos por el Cambio con el PRO, la UCR y la coalición cívica. Sí. Juntos por el Cambio es la coalición de oposición. Es ¿Ah? oposición, sí, exactamente. Era oficialismo antes de Alberto. Ya su principal líder, Mauricio Macri, dijo que no se va a candidatear. Y ahí sí, tenemos. Nosotros estamos mirando ahí porque tenemos el temario ahí. El temario ahí. No, pero no, tenemos. Tenemos divaguemos. al PRO, que es el partido de Mauricio Macri, que es un partido que, si bien se fue extendiendo en el país, un partido de origen Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porteño. Porteño, un partido 100% porteño. ¿Qué pasa con el PRO? El PRO tiene candidatos muy visibles, que miden mucho, pero no dejan de ser un partido porteño. Ahí tenés Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, no sé quién me está faltando. ¿López Murphy? Creo que no está con eso. No, Ricardo López Murphy no. Pero bueno, tenemos personalidades que miden mucho las encuestas y que manejan el aparato porteño. Ahora bien, vos necesitas que tu oferta política llegue hasta el último pueblito de Jujuy, hasta el último. De ahí a agarrarse la UCR. La UCR les dio esa estructura internacional, Ahí, provincial, a todas las otras provincias, sí. La Unión Cívica Radical es un partido que tiene más de 100 años. Sí. Entonces vos te vas al pueblito más perdido de la Sierra de Córdoba y vas a ver el comité de la Unión Cívica Radical. Está en todos lados. Entonces, claro, la Unión Cívica Radical dice, yo pongo todo mi aparato territorial para promocionar a tus candidatos, pero obviamente yo, la Unión Cívica Radical, paso a formar parte del armado. Sí. ¿No? Entonces ahí se une el PRO y la Unión Cívica Radical. El PRO pone los candidatos, la Unión Cívica Radical pone el armado territorial. Y después viene la tercera fuerza, que es la coalición cívica de Lilita Carrió. Lilita Carrió es la que más incómoda pone incluso a los propios, porque es una persona que hace política con la bandera de la transparencia judicial. Sí. El combate a la corrupción, a todo eso. Sí. Entonces, si ella ve que el candidato del PRO está medio sucio, lo dice y pone en peligro toda la estrategia de Juntos por el Cambio. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Jorge Asís dice que Lilita Carrió tiene el insumo de la transparencia. O sea, en una ciudadanía que está tan manchada por la corrupción, todo lo que está medio harta de que todos sean corruptos. Exactamente, o sea, la imagen de Lilita suma mucho porque ¿qué pasa? Lilita tiene una capacidad muy grande de atraer a ese votante medio. Claro, que es un votante que dice son todos corruptos y esta va a la justicia, no importa quién sea. Exactamente, sí. Me gusta. Y si ella al final te dice, bueno, votemos a tal candidato, debe ser por algo. Tal cual. Lo voto. Juega con eso. Entonces suma más de lo que podría llegar a restar. A ver, genera algunos, ¿cómo decir esto? Escándalos. Pero bueno. Claro, porque cuando le ha pegado a gente del PRO, a ver, si vos seguís la lógica partidaria, suponer que estamos en el frente de todos. Yo soy el PJ y vos sos la Cámpora, si vos te mando un moco, pero estamos en una coalición, yo voy a tratar de que no se sepa. Entonces, Junto por el Cambio, Lilita dice, Mauricio Macri hizo espionaje. Che, está en mi coalición, no lo digas, ¿me entendés? Hace eso. Entonces, a veces genera cortocircuitos, pero ella usa eso también para poner sus condiciones. Sí, obvio. Y en el armado de las candidaturas, ella... Entonces, en Juntos por el Cambio tenemos el PRO con los candidatos, la Unión Cívica Radical con el armado, pero ahora se anima también a poner candidatos. ¿Por qué? Porque en el 2000... ¿Cuál es la que pierde Macri? 2019. El pacto era... Macri gana la presidencial en el 2015 con el apoyo de la Unión Cívica Radical
que fue Macri Michetti, pero después en el 2019 el candidato a vice es un radical. Ese es el acuerdo. Y el acuerdo iba a ser que la fórmula iba a ser Mauricio Macri, Sanz. Sí, Sanz, el radical. ¿Qué pasa? Mauricio Macri para atraer al peronista no kirchnerista, lo agarra agarró a Pichetto. Y eso a la Unión Cívica Radical le cayó terrible. Sí. Entonces ahora la Unión Cívica Radical, que tiene el poder de todo su armado territorial, dice, no, espera. Los candidatos también los vamos a poner nosotros ahora. Que por eso, y acá es donde entran en juego personas como Gerardo Morales y Facundo Manes. Que son los dos de la Unión Cívica Radical que dicen, yo también quiero ser candidato. El PRO llegó a la presidencia porque la Unión Cívica Radical se puso a disposición. Nos cagaron. Ahora nosotros vamos a poner las condiciones, ¿no? Entonces, la Unión Cívica Radical hoy tiene quizás más poder dentro de la coalición que antes. Claro. Y ahí tenemos, bueno, la gran interna que es Patricia Bullrich con Larreta, o sea, contra Larreta. Contra Larreta. Contra Larreta. Contra Larreta porque Patricia Bullrich, podríamos decir, no me gusta usar, no lo voy a usar esas categorías, pero es un discurso más radical, no radical porque Unión Cívica radical de intransigente. Más intransigente, sí. Más intransigente y Horacio Rodríguez Larreta más de consensuar. Más estilo Macri. Ojo que Macri está con Patricia, por eso, guarda. Sí, él está con Patricia, sí, pero sí, cuando vos lo veías en su política presidencialista, él era de esta idea, discutamos, debatamos. Hasta que se dio cuenta, Macri se dio cuenta de lo que fue el fenómeno Milei. Claro. Macri ahora, es cierto eso lo que decís vos, el Macri de ahora está más mileizado que el Macri que fue gobierno. Sí, ahora él está un poquito Patricia también. Más intransigente en esta visión. También que, por ejemplo, Patricia tiene puntos en común con otros candidatos dentro del kirchnerismo, que entonces no son candidatos. Como, no me va a salir ahora el nombre. El de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni. Sergio Berni. Que vos lo escuchás hablar y decís, estos son iguales, nada más que nada más que uno está en el kirchnerismo y el otro está en el PRO. Sí. Y bueno, y ahí tenés la diferencia de Rodríguez Larreta queriendo ampliar el espacio. De hecho, casi lo meten Schiaretti. O sea, queriendo ampliar el espacio hacia peronistas no kirchneristas, hacia radicales moderados. Y después tenés a Patricia Bullrich queriendo abrir. Yo creo que Patricia Bullrich está olfateando lo que es el fenómeno Milei. Y quiere ampliar, pero para ese lado. Sí. No ampliar hacia el centro, sino ampliar hacia el extremo. Digamos, Larreta salió a pescar al centro con peronistas no kirchneristas, con radicales, y Patricia Bullrich salió a pescar más en el mundo Milei. ¿El vice de Larreta no va a ser Morales? Va a ser Gerardo Morales, se anunció hoy a las 13, o sea, el viernes 23 a las 13 del mediodía. Que bueno, es el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Jujuy. Gobernador de Jujuy. Claro, la provincia que está hoy en el ojo de la tormenta. Pero ¿qué pasa? Morales, así como, fijémonos, así como Mansur te puede alinear a todos los gobernadores del PJ atrás de un candidato, Morales te puede alinear a todos los gobernadores de la Unión Cívica Radical atrás de un candidato. Claro. Hay que tener en cuenta son gobernadores importantes. Hay que tener en cuenta este tema de lo que está pasando en Jujuy. Sí. Porque lo que salieron a decir, creo que Bullrich, Larreta, salieron a decir, esto fue por el kirchnerismo. Claro, está instigado desde Buenos Aires. Que el kirchnerismo instigó el movimiento a pesar de todas las cosas que ya se venían pasando. Sí. Y bueno, obviamente desde el lado del kirchnerismo saldrán a decirlo, no, es culpa de Morales y su reforma. Su reforma, tal cual. Exactamente. Bueno, no vamos a debatir sobre eso puntualmente. No, pero estamos viendo la política, no el contenido. Que pueda afectar a los candidatos puede llegar a pasarlo, ¿no? La cuestión es que la capacidad de armado, hay que tener en cuenta esto, los votantes en sí, el votante medio, puede que sea más susceptible. Más que nada, el votante medio en Jujuy. Capaz que Salta, que está cerquita, que le pegue. Pero más probable que el votante medio dentro de Córdoba, provincias más alejadas, se sienta más atraído a seguir manteniendo una cierta lealtad al partido o una idea de no quiero que gobiernen los mismos que antes. Claro. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esto. Le va a pegar en tanto provincias cercanas al conflicto, más que
en sí a gran punto de vista del votante medio. El núcleo no lo va a tocar. No, el núcleo no lo va a El tocar. radical lo va a seguir votando porque Sí, el sí, sí. radical cree que fue el kirchnerismo. Claro. Y el kirchnerista va a seguir pensando ellos con su reforma. Tal cual. Y ahí hablamos de los núcleos duros, los que no vas a convencer nunca. Nunca lo vamos a Nunca. cambiar de puñal. Tal cual. Ahora, Y Patricia con Luis exacto. Petri. Petri. Luis Petri es el esposo de la periodista Pérez, el apellido, se me fue el nombre de pila. Es la Unión Cívica Radical Mendocina. Ah, ya sé. Mendocina, cuyo jefe, vamos a hablar de jefes muy peronista, cuyo líder es Cornejo, que fue el gobernador de Mendoza. Sí. Cornejo es muy amigo de Patricia Bullrich. Y bueno, a mí me han dicho que tiene una conexión telefónica permanente con ella. Y que a lo mejor Patricia le consulta muchas cosas a varios, pero lo que le dice Cornejo se lo toma muy en serio. Bueno, es como que realmente lo escucha mucho a Cornejo. Entonces que su candidato a vice sea de la Unión Cívica Radical Mendocina, de la provincia de Cornejo, se puede llegar a entender. Se puede llegar a entender que, digamos, porque ahí vemos a radicales mendocinos y radicales jujeños. Unos enfilados atrás de Patricia, otros enfilados atrás de Horacio, con Morales. Pero bueno, vamos a ver quién gana la interna. No hay acuerdo, o sea, yo pregunto y hay gente que dice va a ganar Horacio porque tiene más facilidad, al ser más moderado tiene más facilidad para ampliar el espacio. Claro, más al votante medio. Claro, más al votante medio, al indeciso, al que va a decidir su voto cuando esté adentro del cuarto oscuro. Sí. Y después le dice, no, va a ganar Patricia porque, ¿qué pasa? Dice, la gente estos últimos años le dio mucha bola a Milei. Y Mucha Patricia bola a es Milei. lo más cercano a Milei dentro del PRO. Patricia es lo más cercano dentro del PRO. Y si Milei se llega a desinflar, vamos a Patricia. ¿Me ¿Y entendés? qué otros candidatos dentro del PRO? Porque tengo entendido que hay más personajes dando vueltas. No sé si candidatos oficiales. Sí. Pero tenemos ahí. Está, ay, no me va a salir el nombre. Pichetto. Pichetto. Tenemos a Expert ahí Tenemos a dando Expert. vueltas. Casper era de la Libertad Avanza que se terminó sumando al espacio Claro. de Larreta. Sí, Al ahí está la cuestión, porque obviamente él no va a llegar a un nivel nacional, pero es un candidato que viene como a hacer cosas diferentes y ahí te das Sí. cuenta que Larreta, a pesar que vos le decías, Patricia Bullrich está queriendo agarrar los lados Claro. de la Libertad Avanza, Sí. pero fue Larreta el que agarró El a que agarró a Expert. Expert, tal cual. Ahora bien, el que votaba a Expert hasta hace 6 meses, ¿te lo vota Larreta o no? Ese es el tema. Ahí está la cuestión, porque Claro. el votante de Expert, El votante de la Libertad diferen- Avanza es muy tesivo porque está en contra de todos. pero hay una cuestión de esto, el liberal de Milei no es tan simplemente por un que rompo todo, no quiero todos. Sino que también está la cuestión de. Estamos hablando un poco porque hay algunos que siguen al personaje, Claro. que es Milei. Que está enojado. No sé cuáles son sus ideas liberales, pero está enojado igual que yo. Exactamente. Sí. Mientras hay los que votan al que les parece más coherente por política económica. Claro. Y a mí me parece que el votante de Expert no es Ahí el va. votante por personaje. Claro. Porque vos fíjate, Expert es un tipo que no es personaje, vos lo ves en las entrevistas, es sumamente tranquilo, parco, tiene como el plan económico es más coherente a la hora de comunicarlo. Sí, En cambio, por ejemplo, salió Milei y dijo, vamos a darle ya todo, gritándole, Claro. y Expert salió diciendo, no se puede hacer eso. Claro. Que la realidad es que no se puede dolarizar la Argentina. Claro, sí, O sea, sí. no se puede llevar a cabo esa política. Y Milei lo tiene que saber, en realidad, porque cualquier economista lo sabe. Pero sabe que el votante enojado Enojado, quiere escuchar eso. Quiere escuchar eso, Sí. entonces lo van a votar por Sí. esta cuestión, por más que no lo pueda hacer, Milei gana, Sí, no sí, lo sí. va a poder llevar a cabo, eso Sí, ni sí. con un DNU. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Expert es un tipo que lo siguen, gente que sabe un poco de economía y que está más dispuesta a hablar las cosas. Sí. Por eso también cabe aclarar que él es de provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Mientras que Milei fue por Cava. Claro. Y también son dos sociologías distintas. Exactamente. Sí. Y él ganó un espacio Expert en Sí. un lugar que lo votó el conurbano. Sí. ¿No? Como para tener en cuenta esta idea. Sí. Bien. Pero Pichetto mencionaste. Así como Después estaba Pichetto. en la Unión por la Patria están viendo si a Massa, o sea, al Frente Renovado, le dan la candidatura del Senado, Sí, con toda la lista del Frente Renovador. Eso ya está decidido en Juntos por el Cambio. sí. Los candidatos a senadores los va a encabezar Pichetto.
Claro. Pichetto con Todo un los PJ Penato. más. Claro, el PJ, el peronismo tiene un nombre, peronismo federal, son los que Sí, están el atrás de peronismo Pichetto. federal, son los ¿Qué más pasa? tranqui. Cuando, Y más, más provincia. cuando Schiaretti quiso sumarse a Juntos por el Cambio y que Larreta y Morales dijeron bienvenido sea, Sí, Bullrich se opuso, sí. porque ahí vemos también qué pasa. Cuando Schiaretti se presenta, Larreta y Morales dicen está muy bien ampliar el espacio, entonces, que Schiaretti se sume a la coalición dentro del espacio de Pichetto, donde están los peronistas del peronismo federal. ¿Qué pasa? Patricia Bullrich dijo, no, en nuestro espacio no queremos saber nada con los peronistas. Le está hablando al votante bien antiperonista, ¿no? Ahora bien, che, tenés a Pichetto en tu coalición, ¿me entendés? Es como, pero esa es, y bueno, ya están como más definidas las internas en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos. En Unión por la Patria, mejor dicho. Para padre, sí. Pero queda el sábado todavía. Y vamos bueno, ya hablamos un poquito de Milei. Sí, Milei es uno de los precandidatos que se están planteando y sí, tiene una vicepresidenta. A diferencia de todos los que hemos hablado, uno de los pocos movimientos. sí. A pesar de ser liberal, a diferencia de Spert, se considera mucho más conservador. Sí, ha nucleado otro público. Ha nucleado un Sí, público que es liberal, conservador. sí, sí, sí. Mientras que Spert es más progresista socialmente, manteniendo el liberalismo como una medida económica. De ahí un poco que se agarra de la mano de Larreta, Sí. ¿no? Que eso es lo que más llama la atención y por lo que Bullrich no lo ha querido. Mm. La idea entre Bullrich y Larreta es que Larreta es más progre, a diferencia de Bullrich. Bullrich Claro. es más conservadora. Claro, claro, claro. Y es por eso que se va más del lado de Milei a la hora de Sí. querer como atraer. Conservadora, no sé si en los valores, nunca la escuché a Patricia pronunciándose en temas de valores, No, valores no. pero capaz que sí en términos de, a ver cómo puedo decir, de intransigencia a la hora de negociar. Me Sí. parece que va más por ahí, Sí, no, y además Eh. es como. Ella se centra mucho en lo que es seguridad. tal cual. No, Bueno, fue ministra de Seguridad. Sí. Sí, sí, sí. Y es lucha contra el narcotráfico. A ver, parte Tiene una historia tiene- de armas. tiene historia de armas. Recordemos los orígenes O sea, de Patricia Bullrich. sabe Sí, sí, manejarlo. Y en esto también vamos a retraernos al tema de las elecciones provinciales que son este fin de semana, acá en Córdoba, Sí, donde está una situación bastante particular. sí. Porque acá se van a elegir gobernadores e intendentes, gobernadores, plural, solo la provincia de Córdoba, se va a elegir el gobernador, donde tenemos dos grandes candidatos, Sí, porque sí, creo sí. que el kirchnerismo sí presenta, pero Sí, pero en Córdoba no, si no saca mide 10%, es mucho. Sí, sí, sí. Tenemos, Estamos hablando de la provincia más antiperonista de la ¿sabe? Argentina. Sí. Sí, sí, sí. Pero su principal candidato y viene hace unos buena cantidad de años gobernado por el Claro, peronismo. o sea, es impresionante. O sea, la provincia más antiperonista de la Argentina hace 24 años está gobernada por el peronismo. Exactamente. No, hay una técnica que la descubrieron, pero sí, tiene esa particularidad la provincia nueva. ¿Cuál es la cuestión? Desde el 2000 o el 99 creo que fue ahí que termina el gobierno de Mestre, Ramón Mestre creo que era Ujú. el nombre del padre, y viene de la Sota. Y de ahí, a partir de ese entonces, viene una serie de intercambios entre de la Sota, Schiaretti, de la Sota, Schiaretti, hasta Sí, actual, de la Sota, Schiaretti, de la Sota, Sota, Schiaretti, Schiaretti, Schiaretti. Sí, sí, sí. que es el gobierno que tenemos ahora y toca renovación. Está bueno. De la Sota falleció en un accidente de auto Ujú. y quedó Schiaretti solo, un hombre muy avanzado de edad. Sí. Es hora de la renovación. Y ellos ya lo entienden. Sí, sí, sí. Sí, El sí, sí. discurso político que se está dando y la comunicación política es básicamente, se viene la renovación. Y es que Areti en todos los discursos dice, ya ahora es joven. ¿No? O sea, hace hincapié en que es un joven. Como Es un que joven. ya está. Es ¿viste? hora de Sí, sí, ceder el manto. sí. Y acá aparece el personaje de Martín Yarlora, que fue intendente de la ciudad de San Francisco. Muy buena gobernación hasta lo que conozco. Ha ido bastante bien, avanzó bastante la ciudad, creó un polo industrial sumamente... ya existía, lo potenció. Sí, un complejo Entró- lechero. Entró en la Universidad Tecnológica, si mal no recuerdo, a la Mm. ciudad. Y después se presentó, estuvo como ministro de Industria Ujú, de sí, Córdoba. Sí. Después de Lawson vino Sí. él. Y después cuando fueron las elecciones de intendente se presentó, ganó y este es el mandato Mm. en el que le tocó la pandemia. Sí. Le tocó arreglar lo que había quedado del último Mestre. gobierno de Mestre, que Vamos, había Mestre. sido medio desastroso. Sí, 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 sí. Y le tocó una buena situación en el sentido de que gobierno
y provincia y ciudad eran el mismo tinte político, por lo Exacto. tanto, los fondos no faltaron. Tal cual, Y tal así cual. se vio, porque todas sus campañas, toda su gestión fue exhibir, Sí. exhibir, 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 exhibir. Hora pública, sí, Sí, sí. pero mucho parque, Pintura. mucha Sí, pintura, sí, sí. mucha cultura, Sí. puentes, de todo. Recuperación de espacios, Recuperación de sí, sí. espacios, el coso de Plaza España, La Plaza de España, la la Plaza cárcel de España, encausados, ¿cómo exactamente, se el llama? puente, todos los puentes nuevos que se están haciendo, ahora la Sí, ciclovía aérea, sí, sí, sí. la nueva Chacabuco, Mm, bueno, mm. un montón de proyectos con mucha exhibición, mucho de mostrar Sí, el municipio, sí, sí. lo cual, a ver, viene de dos tendencias, de algo que no se hacía generalmente y de que actualmente estamos en una tendencia de que la tecnología y la exposición se cae más grande. Es cierto. Es cierto. Entonces, tampoco es que le vamos a dar todas las rosas a Zalzora. Claro, sí. Por otro Y. lado, Bien, dale. tenemos al PRO con Ujú. la UCR que Junto por el presentaban cambio. Juntos por el Cambio. Igual. Junto por el Es la cambio y la coalición Unión de Cívica Juntos por el Radical. Cambio que presentaban a Luis Juez Ujú. como gobernador y para intendente a Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo. Ujú. ¿Cuál es la cuestión acá? Es que al parecer no es como que se dio. La coalición que se terminó armando para gobernador de Martín Zallora Ujú. la terminó firmando con una parte del radicalismo, que es la de Miriam Prunoto. Prunoto. Sí. La de Prunoto, que agarró a un sector del radicalismo, pero que el otro sector se quedó con Juntos por el Cambio, Mm. con Rodrigo de Loredo Sí. y Luis Juez. Sí, sí, sí. El tema es que la alianza que apoya a Zallora es solamente gobernación. Porque para intendencia siguen conjuntos por el cambio. Porque el candidato del peronismo, que es Pacerini, si mal no Sí. recuerdo el nombre, Pacerini no tiene el completo apoyo para presentarse. ¿Y quién va? ¿Y su Preto, presidente del PRO presidente del PRO? de Córdoba, O no sea la UCR. que ahí viene a romper a la posición El del tema. PRO, Sí. que tiene una base en Córdoba, Mm. pero no es comparable con el de la UCR. El tema es, sí, excelente, perfecto. Para entender lo que es Hacemos por Córdoba, que es la coalición que gobierna Córdoba, que antes se llamaba Unión por Córdoba, ¿qué pasa? De José Manuel de la Sota, en los años de Angelós y Mestre Padre, él siempre se candidateó para ser gobernador, para ser intendente y siempre perdía. ¿Por qué? Porque se presentaba con las banderas del PJ, con la marcha peronista, hablando de Perón, y eso en Córdoba no va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él descubre que si quiere que el peronismo gobierne en Córdoba, tiene que dejar de hablar de Perón, dejar de andar cantando la marcha en espacios públicos y cambiar el nombre Perón por Córdoba, ¿no? Y nace así lo que es el La cordobesismo. UPC. La UPC. Unión por Córdoba. Y al cordobesismo, aún así, para seguir votando, como Córdoba es una provincia con mayoría radical, Sí. sí o sí necesitas incluir a los radicales en el armado de gobierno. Ujú. Sí o sí. De hecho, José Manuel de la Sota gobernaba la provincia con los radicales gobernando la municipalidad. Había como un acuerdo. Hay un Sí, acuerdo. había un Los acuerdo. radicales se quedan con la Muni, te pongo un candidato choto que no le gane a Mestre, Y siempre venían separados. Sí. Sí, Siempre siempre- estaban separados. tal cual, pero la provincia al peronismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Siempre en Córdoba, para que el peronismo pueda gobernar, primero, hay que manifestarse en contra del kirchnerismo, siempre, e incluir a la Unión Cívica Radical en el armado. Ahora, en estos últimos años, medio como que los radicales quedaron fuera del armado porque teníamos a los peronistas con Schiaretti en la provincia y con Yarlora en la municipalidad. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés el 100%, tu adversario tiene el 0%, tiene todos los incentivos para enfrentarte. Si tenemos 50 y 50, hay menos incentivo para que vos me enfrentes, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si es 100% peronistas, provincia y municipalidad, y 0% radicales, los radicales tienen todo, no tienen nada que perder para enfrentarme. Bueno, y eso los ha hecho crecer en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Yarlora se ha dado cuenta de que si quiere ganar la gobernación, tiene que incluir a los radicales en el armado, y ahí es donde Miriam Prunoto, de la Unión Cívica Radical, va a ser su candidata a vicegobernadora. Entonces, ahí qué pasa, el voto radical se va a dividir, o mejor dicho, Al menos en las elecciones provinciales. en las provinciales la Unión Cívica Radical va a votar a Prunoto, quizás, ¿no? Porque Luis Juez no es de la Unión Cívica Radical. No,
No, No, no, no. no, no. Entonces, al final, Luis Juez quedó medio como que flotando en el aire porque vos decís, bueno, de Loredo, que es la Unión Cívica Radical Cordobesa, lo acompaña como vice. No, él quiere ser intendente. Sí. Entonces quedó medio como que pedaleando en el aire, ¿no? Entonces, bueno, ¿Cuál es el vice Carazo, Carazo. Carazo, Carazo. Carazo. Ahora bien, no va a ser lo mismo tal vez la municipal, porque Pacerini arregló con Preto, que es el PRO, no es la Unión Cívica Radical. Y ahí sí, la Unión Cívica Radical se va a encolumnar toda atrás de Loredo. Claro, porque Esa va a ser más pelea. encima Capital es más radical. Es más radical que la provincia. Que el resto de la provincia. Encima, las grandes ciudades son Sí. fuertemente radicales. Carlos Paz es fuertemente radical. Sí. Río Cuarto es fuertemente radical. O sea, hacia el interior hay grandes ciudades radicales, mientras que los municipios más chicos suelen ser más peronistas. Sí, 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 tal Pero cual. nuevamente es más cordobesismo que peronismo en sí. Eso, Dato para tener en cuenta, el peronismo de Córdoba Gana porque habla de Córdoba, no de Perón. y es muy diferente del resto de los peronismos. Sí, A sí. tal punto de, por ejemplo, en las elecciones en las que se presentó siempre Macri, Córdoba fue una de las provincias que más lo votaba. E incluso en esas pasos en las que se presentó De la Sota, Ujú. ¿no? Que se presentó Con Massa. junto con Massa, Con masa, sí. no lo 2015. votaron tanto a De la Sota, a Claro. pesar de que se lo votó, Claro. sino que lo votaron mucho más al PRO. Es una provincia un poquito pragmática, es muy Sí. política esta provincia en este sentido, que te vota lo que les parezca lo más interesante. ¿Por qué? Porque había mucha llegada a Córdoba por parte del PRO. El PRO y la UCR pegaron muy Sí, bien. Sí, sí, sí. Y Hacemos por Córdoba sabe sobre qué base social se mueve. Inevitablemente tiene que incluir a los radicales en la fórmula. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Y después, no sé, el efecto Milei. Honestamente, yo veo que los candidatos de Milei en las provincias están haciendo elecciones lamentables. Ahora bien, no es lo mismo el candidato que Milei. No El es- problema no está... es- Milei todavía no lo hemos visto desempeñando. Ahora bien, sus candidatos es cierto, no los conoce nadie. Ese es el tema. Milei no tiene una estructura territorial. Claro. Tiene muy pequeña su llegada. Sí. Es un fenómeno bonaerense. Las primeras elecciones fueron en Tucumán, si me no recuerdo. Sí, el Tucumán, candidato fue Bussi, el hijo donde- del general Bussi. donde el Milei le dijo que iba a tener el 20% de los votos Sí, y sacó- no, sí, sí, sí. no sacó No, nada. pues sí, el 4 o el 7. Exactamente, o sea, puede ser que él en su delirio de Es que ahí está el del tema personaje haya creído que lo que se está dando en Cava va a ser un repertorio en todo el país. y ahí tenés el tema del diseño de las boletas. O sea, vos sos votante, vas al cuarto oscuro y encontrás una boleta que dice La Libertad Avanza y dice Esteban Pérez y está la foto y no está la foto de Milei. O sea, el votante va al cuarto oscuro a buscar la cara de la persona a la cual va a votar. Exacto. Entonces, cuando vos vas a una elección provincial y la cara de Milei no está en la boleta, pasa desapercibido. En cambio, en las nacionales, la cara de Milei sí va a estar. Exacto. Entonces, no sabemos si va a ser distinto o no. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como para tener en cuenta. Que lo provincial no es lo que- termómetro de lo nacional. Lo que pasa en Cava no es lo mismo que va a pasar. Capaz se puede replicar en grandes ciudades, como Rosario o Córdoba. Pero más allá de eso no va a llegar, y menos, por ejemplo, Tucumán definitivamente no iba a extenderse más que eso. Bueno, nos vamos cerrando acá. Ya la semana que viene vamos a tener otro episodio más hablando de política y esperamos verlo la próxima semana. Esto fue todo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Guillermo Yo soy José. y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego.